Esta es una historia de tintes kafkianos sobre una sala de interrogatorio en la versión sudamericana del infierno. En esta clase de relatos, el interrogado suele terminar cantando como un ruiseñor y, convertido en fiambre o loco de remate, quería escribir uno con final feliz, por poco realista que resultara, y aquí está. Con este párrafo tan sencillo y a la vez tan enigmático es como nos recibe Stephen King en esta ocasión en el relato titulado En la habitación de la muerte. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darse la vuelta una vez más y sobre todo gracias por estar dispuestos a compartir este espacio conmigo, hacia ustedes y hacia las personas que consideren que este espacio pudiera ser de su total agrado. Este es el quinto relato del libro que hemos venido leyendo en esta tercera temporada, de nombre Todo es Eventual. El quinto de 14, y al igual que en el relato anterior, que es la muerte de Jack, o que fue, perdón, la muerte de Jack Hamilton, en esta ocasión también vamos a partir el relato en dos episodios, esperando que duren de 45 minutos a una hora como máximo. Esto ya lo habíamos venido platicando. De igual manera, si ustedes gustan que duren un poco más, un poco menos, les agradecería que me pusieran en los comentarios qué opinan respecto a la duración de estos episodios. Ah, para ser sincero, no recuerdo quién me había recomendado. Tengo presente el comentario, sí, de leer relatos tal vez más cortos, y sí, están dentro de la lista. Sin embargo, no he encontrado algún libro que pudiera ser de Stephen King, de relatos así de cortos que duraran 10, 15 minutos. Si bien hay unos libros muy, muy buenos, son... permítanme, me parece que aquí los tengo. Listo, aquí está. No es de Stephen King, pero es un libro de relatos cortos que a mí me gustó mucho. Logré ponerme en contacto con el autor, pero pues por cuestiones de derechos de autor y cuestiones legales no nos fue posible colaborar de esta manera. El que me fuera permitido como tal dar lectura o dar voz a estos relatos. Sin embargo, se los recomiendo ampliamente. Son, si mal no recuerdo, dos libros que lleva hasta el momento. Uno es el libro Amorfo, es un libro entero. Son libros pequeños pero muy muy buenos. Y el segundo es de relatos cortos de terror bastante bueno, que se llama Espinas de Fuego y otros horrores. En esta ocasión, como les comento, no me será posible leerlo, pero se los recomiendo ampliamente. El autor es Alex Rocher Lobo Guerrero, lo pueden encontrar en Facebook y bueno, tiene envíos a toda la República. Me parece, no estoy muy seguro, que también a gran parte del mundo. Bien, entonces ya con esta recomendación vamos a profundizar un poco en el relato de esta ocasión. Como iniciamos diciéndolo por palabras escritas por el mismo Stephen King, este es un relato que trata respecto o se desarrolla alrededor o dentro, mejor dicho, de una sala de interrogatorios en la cual se llevan a cabo técnicas de interrogación bastante perturbadoras, un tanto turbias y con una trama que solo Stephen King nos puede regalar en un relato de tan solo 30 páginas. La verdad está muy bueno. Sin embargo, cuando me tocó la programación de este episodio, por un momento no recordaba de qué trataba. Me puse a ojearlo un poco y como una bomba se despertaron los recuerdos respecto a este relato. Espero que les guste, espero poder impregnar y dar la voz necesaria
para que ustedes sientan también esta agonía, esta desesperación, esta incertidumbre, esta ansiedad que siente el protagonista y de cierta manera tratar de tocar, aunque sea por unos pocos segundos, lo más profundo de su psique y que sientan que están en esta sala de interrogatorios. Vamos a iniciar, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. En la habitación de la muerte. Era una habitación de la muerte. Fletcher lo supo en cuanto se abrió la puerta. El suelo era de baldosas industriales grises, las paredes de piedra blancuzca, salpicadas aquí y allá de manchas oscuras que bien podrían ser sangre. Pues a buen seguro, en aquella habitación se había derramado sangre. Las luces del techo estaban encerradas en jaulas de tela metálica. En el centro se alzaba una larga mesa de madera con 3 personas sentadas tras ella. Delante había una silla vacía reservada para Fletcher. Junto a la silla un carrito. Sobre él se veía un objeto envuelto en un paño, como esas esculturas a medio terminar que el escultor cubre entre sesión y sesión. El policía medio condujo y medio arrastró a Fletcher hacia la silla preparada para él. Él caminaba tambaleándose entre las manos del policía. Se parecía más aturdido de lo que en realidad estaba, más paralizado y atontado, mejor dicho. Consideró que tenía 1 o 2 probabilidades entre 30 de salir con vida de aquel sótano del Ministerio de Información, y eso siendo optimista. En cualquier caso, no tenía intención de reducirlas aún más, dando la sensación de que se enteraba de algo. El ojo hinchado, la nariz deformada y el labio inferior partido podían serle de utilidad en este sentido, al igual que la sangre seca que le rodeaba la boca, cual una perilla pelirroja. Una cosa la tenía muy clara: si conseguía salir, significaría que los demás, el policía y las 3 personas sentadas a guisa de tribunal tras la mesa, habrían muerto. Fletcher era periodista y nunca en su vida había matado nada más grande que un avispón. Pero si tenía que matar para escapar de aquella habitación, lo haría. Pensó en su hermana, en su refugio. Pensó en su hermana nadando en un río de nombre español. Pensó en la luz reflejada del agua a mediodía, una luz itinerante y demasiado brillante para mirarla. Llegaron a la silla. El policía lo empujó con tal fuerza para que se sentara que Fletcher estuvo a punto de caer. «Cuidado, así no, nada de accidentes», advirtió uno de los hombres sentados a la mesa. Era Escobar, y había hablado con el policía en español. A la izquierda de Escobar se sentaba otro hombre. A su derecha, una mujer de unos 60 años. La mujer y el otro hombre eran delgados. En cambio, Escobar era gordo y grasiento como una vela barata. Tenía pinta de mexicano de película. Uno casi esperaba oírle decir algo así como: «¡Ándale! ¡Qué chingada, pendejo!». Sin embargo, era el ministro de Información en persona. A veces daba el parte meteorológico en inglés en la cadena televisiva de la ciudad, y entonces siempre recibía cartas de admiradores. Vestido con traje no parecía grasiento, solo rollizo. Fletcher lo sabía todo sobre él. A fin de cuentas, había escrito 3 o 4 artículos sobre Escobar. Era un hombre pintoresco y también, según los rumores,
un torturador entusiasta, un Himmler centroamericano, pensó Fletcher, asombrado al descubrir que el sentido del humor, aunque fuera un poco rudimentario, podía activarse incluso en un estado de terror absoluto. ¿Esposas?, preguntó el policía también en español, al tiempo que sostenía en alto unas de plástico. Fletcher intentó mantener la expresión de aturdimiento perplejo. Si lo esposaban, todo habría acabado. Podía olvidarse de la famosa probabilidad entre 30. No le quedaría ni una entre 300. Escobar se volvió un instante hacia la mujer sentada a su derecha. Su rostro era muy oscuro. Su cabello, negro y surcado de espectaculares mechas blancas, le recordaba a Elsa Lanchester en La novia de Frankenstein. Se aferró a aquel parecido con una fiereza rayana en el pánico, al igual que se había aferrado al recuerdo de la luz cegadora en el río o de su hermana riendo con sus amigas mientras caminaban hacia el agua. Anhelaba imágenes, no ideas. Las imágenes eran artículos de lujo en aquellos momentos, y las ideas de nada le servían en un lugar como ese. En un lugar como ese, las únicas ideas que se te ocurrían eran las equivocadas. La mujer hizo una seña con la cabeza a Escobar. Fletcher la había visto por el edificio, siempre enfundada en vestidos deformes como el que llevaba ahora. La había visto en compañía de Escobar suficientes veces para suponer que era su secretaria, su asistente personal o incluso su biógrafa. Sabía Dios que los hombres como Escobar poseían egos lo bastante enormes para requerir semejantes accesorios. Pero ahora se preguntó si tal vez había estado equivocado y ella era, en realidad, la jefa de él. En cualquier caso, el ademán pareció satisfacer a Escobar, que se volvió hacia Fletcher con una sonrisa. «No seas idiota y guárdalas», ordenó al policía en inglés. «El señor Fletcher solo ha venido para ayudarnos en unos asuntos. Pronto regresará a su país». Escobar lanzó un profundo suspiro para demostrar cuánto lo lamentaba. «Pero hasta entonces es nuestro invitado». «¡Ándale, las esposas, pendejo!», pensó Fletcher. La mujer, que se parecía a la novia de Frankenstein, pero bronceada, se inclinó hacia Escobar y le susurró algo, protegiéndose la boca con la mano. Escobar asintió con una sonrisa. «Claro que si nuestro invitado intenta algo o hace algún gesto agresivo, tendrás que pegarle un tiro, Ramón». Dicho aquello, lanzó una estentórea carcajada, la carcajada del rollizo presentador de televisión, y repitió la frase en español para que Ramón también la entendiera. Ramón asintió con expresión muy seria, se guardó las esposas en el cinturón y retrocedió hasta la periferia del campo visual de Fletcher. Escobar se concentró de nuevo en él. De un bolsillo de la guayabera de camuflaje sacó un paquete rojo y blanco de Marlboro, el tabaco predilecto de todos los pueblos tercermundistas. «¿Un cigarrillo, señor Fletcher?». Fletcher alargó la mano hacia el paquete que Escobar había dejado en el borde de la mesa, pero la retiró enseguida. Había dejado de fumar 3 años antes y suponía que volvería a adquirir el hábito si salía de aquella, acompañado sin duda del hábito de beber alcohol de alta graduación, pero en aquel momento no le apetecía ni necesitaba un cigarrillo. Solo quería mostrarles que le temblaba la mano. Puede que más tarde, ahora mismo, un cigarrillo ¿podría qué?,
A Escobar no le importaba. Se limitó a asentir con aire comprensivo y dejó el paquete rojo y blanco donde estaba, en el borde de la mesa. Fletcher tuvo una repentina y atormentadora visión en la que se vio a sí mismo parado ante un kiosco de la calle 43 para comprar un paquete de Marlboro. Un hombre libre comprando veneno feliz en una calle de Nueva York. Se prometió a sí mismo que si salía de aquella, lo haría. Lo haría como algunos peregrinan a Roma o Jerusalén tras curarse de cáncer o recuperar la vista. Los hombres que le hicieron esto, empezó a decir Escobar mientras señalaba el rostro de Fletcher con una mano no demasiado limpia, han sido castigados, aunque no con excesiva dureza. Y fíjese que yo tampoco me deshago en disculpas. A fin de cuentas, esos hombres son patriotas, como nosotros, como usted, señor Fletcher, ¿verdad? Supongo. Su misión consistía en parecer conciliador y asustado, un hombre dispuesto a decir cualquier cosa con tal de salir de ahí. La tarea de Escobar consistía en mostrarse tranquilizador, en convencer al hombre de la silla de que su ojo hinchado, su labio partido y sus dientes flojos no significaban nada, sino que todo era un malentendido, que pronto se aclararía. Y en cuanto se aclarara, sería un hombre libre. Todavía se esforzaban en engañarse los unos a los otros, incluso en la habitación de la muerte, incluso ahí. Escobar se volvió hacia Ramón y habló muy deprisa en español. El español de Fletcher no era lo bastante bueno para entenderlo todo, pero resultaba imposible pasar casi 5 años en aquella capital de mierda sin adquirir un vocabulario considerable. El español no era la lengua más difícil del mundo, como sin duda sabían Escobar y su amiga, la novia de Frankenstein. Escobar preguntó si habían hecho las maletas de Fletcher y pagado la cuenta del Hotel Magnificent. Sí. Escobar preguntó si había un coche delante del Ministerio de Información para llevar al señor Fletcher al aeropuerto una vez terminado el interrogatorio. Sí, a la vuelta de la esquina, en la calle 5 de Mayo. ¿Entiende lo que acabo de preguntarle?, interpeló Escobar a Fletcher. En boca de Escobar, la palabra entiende sonaba ¿entiende? Y Fletcher recordó de nuevo las apariciones televisivas de Escobar. Bajas presiones. ¿Qué? ¿Bajas presiones? Ándale, qué chingada las bajas presiones, pendejo. Le he preguntado si han pagado la cuenta de su habitación, aunque después de tanto tiempo debe parecerle más bien un piso entero, ¿eh? Y si hay un coche esperando para llevarlo al aeropuerto en cuanto acabemos nuestra conversación. Solo que en español no había empleado la palabra conversación. Así, farfulló, como si no diera crédito a su buena suerte, o al menos eso esperaba. Miami, intervino la novia de Frankenstein, que hablaba sin deje de español alguno. Se le devolverá el pasaporte en cuanto el avión aterrice en suelo estadounidense. Aquí no sufrirá ningún daño ni será retenido, señor Fletcher, al menos si coopera con nosotros, pero sí será deportado. Quiero dejárselo bien claro. Expulsado. Le vamos a dar lo que suele llamarse una patada en el culo. Estaba mucho más segura de sí que Escobar. A Fletcher le parecía gracioso haberla tomado por la asistente de Escobar. «¿Y tú pretendes ser periodista?», se increpó. Aunque por supuesto, si solo fuera un periodista, el corresponsal del Times en América Central no estaría en ese sótano del Ministerio de Información,
donde las manchas de las paredes recordaban sospechosamente la sangre. Había dejado de ser periodista unos 16 meses antes, más o menos cuando conoció a Núñez. Comprendo, aseguró. Escobar había tomado un cigarrillo y lo encendió con un cipo bañado en oro y con un rubí falso en un costado. ¿Está dispuesto a ayudarnos en nuestra investigación, señor Fletcher?, inquirió. ¿Acaso tengo elección? Siempre tenemos elección, señaló Escobar, pero me parece que se le ha acabado el cholo en nuestro país, ¿eh? ¿No es así como lo dicen ustedes? Más o menos, repuso Fletcher. Lo que debes combatir es tu deseo de creerles. Es natural querer creer y probablemente también lo es querer contar la verdad, sobre todo después de que dos tipos que huelen a alubias refritas te arranquen de tu café predilecto y te muelan a palos. Pero darles lo que buscan no te servirá de nada. Lo único que importa es esa cosa que hay bajo el paño. Lo que importa es el tipo que aún no ha abierto la boca, y las manchas de las paredes, por supuesto. Escobar se inclinó hacia adelante con expresión seria. ¿Niega que los últimos 14 meses ha pasado cierta información a un hombre llamado Tomás Herrera, que a su vez la transmitía a cierto insurrecto comunista llamado Pedro Núñez? No lo niego, confesó Fletcher, a fin de cumplir su parte de la farsa resumida en la diferencia entre las palabras conversación e interrogatorio. Debía intentar justificarse, dar explicaciones como si alguien en la historia del mundo hubiera ganado una discusión política en aquella estancia. Pero Fletcher no podía forzarse a hacerlo. De hecho, ha sido más tiempo, casi 1 año y medio, si no me equivoco. Tome un cigarrillo, señor Fletcher, instó Escobar, al tiempo que abría un cajón y sacaba una carpeta delgada. Aún no. Gracias. Como quiera. Cuando daba el tiempo en las noticias, los chicos de la sala de control a veces superponían la foto de una mujer en bikini sobre el mapa. Al verla, Escobar se echaba a reír. Agitaba las manos y se golpeaba el pecho. A la gente le encantaba el efecto cómico. Era como ese como quiera. Como el ándale qué chingada, pendejo. Escobar abrió la carpeta con el cigarrillo bien sujeto en el centro de la boca y el humo entrándole en los ojos. Así fumaban los ancianos en las esquinas de aquella ciudad, esos hombres que aún llevaban sombreros de paja, sandalias y holgados pantalones blancos. Escobar sonreía, eso sí, con la boca cerrada para que el Marlboro no cayera sobre la mesa, pero sonreía, al fin y al cabo. Sacó una fotografía en blanco y negro de la fina carpeta y la deslizó sobre la mesa hacia Fletcher. Aquí está tu amigo Tomás. No ha quedado muy bien, ¿eh? Era un primer plano de alto contraste que recordaba a Fletcher las fotografías de un fotógrafo semifamoso en los años 40 y 50, un tipo que se hacía llamar Quiggy. Era el retrato de un hombre muerto. Tenía los ojos abiertos y en ellos se reflejaba la luz del flash, que les confería cierta vivacidad. No había sangre, solo una marca y nada de sangre, pero uno sabía al instante que estaba muerto. Llevaba el cabello peinado y aún se advertían las marcas del peine y esas lucecillas en los ojos, pero no eran más que reflejos.
Era evidente que el hombre estaba muerto. La marca se encontraba en la sien izquierda, en forma de cometa que parecía una quemadura de pólvora, pero no había orificio de bala, ni sangre, ni deformación alguna en el cráneo. Incluso una pistola de calibre corto como el 22, disparada lo bastante cerca de la piel para dejar una quemadura de pólvora, habría deformado el cráneo. Escobar recuperó la fotografía, la guardó de nuevo en la carpeta, cerró esta y se encogió de hombros como si dijera: ¿Lo ve? ¿Ve lo que pasa? Al encogerse de hombros, la ceniza de su cigarrillo cayó sobre la mesa. Escobar la arrojó al suelo de baldosas grises con el canto de sus gruesas manos. No queríamos molestarlo, ¿sabe?, dijo. ¿Por qué íbamos a molestarlo? Este es un país pequeño. Somos gente pequeña en un país pequeño. The New York Times es un periódico grande en un país grande. Claro que tenemos nuestro orgullo, pero también tenemos... Escobar se golpeó la sien con el dedo. ¿Entiende? Fletcher asintió. No dejaba de ver a Tomás. A pesar de que la fotografía estaba de nuevo en la carpeta, aún veía a Tomás las marcas que el peine habían dejado en su cabello oscuro. Había comido la comida preparada por la esposa de Tomás. Se había sentado en el suelo a ver dibujos animados con su hija pequeña, de unos 5 años, Tom y Jerry, con los escasos diálogos en español. No queremos molestarlo, insistió Escobar, mientras el humo de su cigarrillo ascendía. Se dispersaba al chocar contra su rostro y se rizaba en torno a sus orejas. Pero llevamos mucho tiempo observando. Usted no nos veía. Puede que porque usted es grande y nosotros pequeños, pero le estábamos observando. Sabíamos que sabía lo que sabía Tomás, así que fuimos a él. Intentamos que nos contara lo que sabía para no tener que molestarlo a usted. Pero no quiso. Al final, pedimos a Haynes que tratara de convencerlo. Haynes, enséñele al señor Fletcher cómo intentó convencer a Tomás cuando estaba sentado en esa misma silla. Encantado, repuso su vecino de mesa. Haynes hablaba inglés con un acento nasal de Nueva York. Estaba totalmente calvo, a excepción de 2 franjas alrededor de las orejas, y llevaba gafitas redondas. Escobar tenía aspecto de mexicano de película. La mujer se parecía a Elsa Lanchester en La novia de Frankenstein, y Haynes era el vivo retrato del actor que salía en aquel anuncio televisivo para explicar por qué el Excedrin era el mejor remedio para la jaqueca. En aquel momento rodeó la mesa. Se acercó al carrito lanzando a Fletcher una mirada entre pícara y cómplice, y apartó el paño que cubría el objeto. Era una máquina, un aparato con diales y luces en ese momento apagadas. En un principio creyó que era un detector de mentiras, lo cual no habría dejado de tener sentido. Pero delante del rudimentario panel de control, conectado al costado del aparato con un grueso cable negro, se veía un objeto con empuñadura de goma. Parecía un bolígrafo o una estilográfica, aunque no tenía plumín, sino que acababa en una punta roma de acero. Bajo el aparato había un estante y sobre él una batería con la inscripción Delco. A los polos de la batería se adherían ventosas de goma, de las que salían alambres que iban a parar al dorso del aparato. No, no era un detector de mentiras, aunque tal vez para aquellas personas sí lo era. Es bastante sencillo y, a decir verdad, una variante del aparato que los neurólogos utilizan para administrar electroshocks a las personas aquejadas
de neurosis unipolar. Aunque esta máquina produce descargas mucho más potentes. En realidad, el dolor es secundario. La mayoría de las personas ni siquiera recuerdan el dolor. Lo que los impulsa a hablar es la aversión al proceso, algo que casi podría considerarse un atavismo. Espero tener ocasión de escribir un artículo sobre él algún día. Haynes asió la estilográfica por la empuñadura de goma aislante y la sostuvo en alto ante la mirada de Fletcher. Esto puede aplicarse a las extremidades, el torso, los genitales, por supuesto, pero también puede insertarse en lugares donde, y disculpe la crudeza de mi lenguaje, nunca luce el sol. Un hombre nunca olvida el día en que le electrificaron la mierda, señor Fletcher. ¿Eso fue lo que le hizo a Thomas? No, repuso Haynes antes de volver la estilográfica con mucho cuidado a su lugar. Se le administró una descarga a media potencia en la mano para familiarizarlo. Y puesto que seguía negándose a hablar del cóndor... Dejemos eso, lo atajó la novia de Frankenstein. Perdón. Puesto que seguía negándose a contarnos lo que queríamos saber, le apliqué la varilla en la sien y le di otra descarga, mesurada, con mucho cuidado. Se lo aseguro, a media potencia, no más. Pero sufrió un ataque y murió. Creo que fue un ataque epiléptico. ¿Sabe si tenía antecedentes de epilepsia, señor Fletcher? Fletcher sacudió la cabeza. De todos modos, creo que fue un ataque epiléptico. La autopsia no reveló que sufriera problemas del corazón. Haynes entrelazó las manos de dedos largos ante sí y miró a Escobar. Escobar se sacó el cigarrillo de la boca, lo miró, lo arrojó al suelo de baldosas grises y lo pisó antes de volverse hacia Fletcher con una sonrisita. Pequeño paréntesis, tiene años que dejé de fumar, pero este relato en particular hace que incluso me saboree el aroma, el olor, la textura del filtro del cigarro. Pero no lo retomaremos. Muy triste, por supuesto. Ahora voy a hacerle algunas preguntas, señor Fletcher. Muchas de ellas, se lo digo con franqueza, son las que Tomás Herrera se negó a responder. Espero que usted no se niegue, señor Fletcher. Me cae bien. Conserva la dignidad. No llora, ni suplica, ni se orina en los pantalones. Me cae bien. Sé que solo hace lo que le parece correcto, por patriotismo. Así que le recomiendo que responda a mis preguntas rápida y sinceramente. No obligue a Haynes a utilizar su máquina. Ya les he dicho que cooperaría, les recordó Fletcher. La muerte estaba más cerca que las luces en sus ingeniosas jaulas metálicas. El dolor, por desgracia, más cerca aún. Y cómo de cerca estaba Núñez, el cóndor, más cerca de lo que aquellos tres creían, pero no lo bastante para ayudarlo. Si Escobar y la novia de Frankenstein hubieran esperado otros 2 días, tal vez incluso 24 horas, pero no habían esperado, y ahí estaba él, en la habitación de la muerte. Y ahí descubriría de qué pasta estaba hecho. Lo ha dicho y más le vale haberlo dicho en serio, terció la mujer con gran claridad. Aquí no nos andamos con monsergas, gringo. Lo sé, musitó Fletcher con voz temblorosa. Creo que ahora debería tomar el cigarrillo.
sugirió Escobar. Cuando Fletcher denegó con la cabeza, Escobar tomó uno, lo encendió y se quedó pensativo unos instantes. Por fin, alzó la vista con el cigarrillo plantado en medio de la boca como el anterior. ¿Núñez llegará pronto?, preguntó. ¿Como el zorro en aquella película? Fletcher asintió. ¿Cuándo? No lo sé. Fletcher era muy consciente de que Haynes estaba de pie junto a su máquina infernal, con las manos de dedos largas entrelazadas entre sí y aspecto de ponerse a hablar de analgésicos en cuanto le dieran el pie. También era consciente de Ramón, a su derecha, en el borde de su campo visual. Aunque no lo veía, suponía que tendría la mano apoyada en la culata de la pistola. Y entonces llegó la siguiente pregunta. Cuando llegue, atacará la guarnición de El Cándido en las colinas, la guarnición de Santa Teresa o la ciudad. La guarnición de Santa Teresa, repuso Fletcher. Atacará la ciudad, le había revelado Thomas mientras su mujer y su hija miraban dibujos animados, sentadas en el suelo y comiendo palomitas de un cuenco blanco con cenefa azul. Fletcher recordaba la cenefa azul, lo recordaba todo. Atacará el corazón, no se andará con chiquitas, atacará el corazón como un hombre que mata a un vampiro. ¿No irá por la cadena de televisión?, preguntó Escobar. ¿O la radio gubernamental? Primero la emisora de radio oficial, había explicado Tomás con los dibujos animados al fondo. Por entonces daban correcaminos, que desaparecía como siempre entre la polvareda para escapar del ingenio marca Acme de turno. Mic mic. Adiós, muy buenas. No, negó Fletcher. Tengo entendido que el cóndor dice: déjenlos que hablen. ¿Tiene misiles? ¿Misiles tierra-aire? ¿Mata helicópteros? Sí, era cierto. ¿Muchos? No, eso no era cierto. Núñez contaba con más de 60. La mierda de fuerza aérea del país solo disponía de una docena de helicópteros andrajosos, aparatos rusos que no se aguantaban mucho rato en el aire. La novia de Frankenstein dio una palmadita en el hombro a Escobar, quien se inclinó hacia ella. En esta ocasión, la mujer le susurró algo sin cubrirse la boca con la mano, lo cual no hacía falta de todos modos, porque apenas movía los labios. Era una habilidad que Fletcher asociaba a la cárcel. Nunca había estado en la cárcel, pero había visto muchas películas. Escobar respondió a la mujer en un susurro y protegiéndose la boca. Fletcher los observaba y esperaba, sabedor de que la mujer le estaba diciendo a Escobar que mentía. Haynes no tardaría en recabar más datos para su artículo, observaciones preliminares sobre la administración y las consecuencias de la electrificación de la mierda de sujetos interrogados reticentes. Fletcher descubrió que el terror había creado dos seres nuevos en su interior, al menos dos sub-Fletcher, con ideas inútiles aunque muy claras sobre el desenlace de aquella situación. Uno de ellos se mostraba tristemente esperanzado, mientras que el otro se limitaba a estar triste. El tristemente esperanzado era el señor puede que lo hagan, es decir, puede que realmente me suelten, puede que realmente haya un coche aparcado en la calle 5 de Mayo, a la vuelta de la esquina, puede que realmente tengan intención de expulsarme del país, puede que realmente aterrice en Miami mañana por la mañana, acojonado, pero vivo, con la sensación incipiente de que todo esto no ha sido más que una pesadilla.
El otro, el que se limitaba a estar triste, era el señor, aunque lo consiga. Tal vez Fletcher fuera capaz de sorprenderlos si hacía un movimiento inesperado, porque al fin y al cabo le habían dado una paliza y aquellos tipos eran arrogantes, de modo que podía sorprenderlos en un momento dado. Pero Ramón me disparará, aunque lo consiga. ¿Y si iba a por Ramón? ¿Y si conseguía hacerse con su arma? Improbable, pero no imposible. Era un tipo gordo. Al menos le sacaba 15 kilos a Escobar y jadeaba mucho al respirar. Escobar y Haynes se me echarán encima antes de que pueda disparar, aunque lo consiga. Y puede que la mujer también. Hablaba sin apenas mover los labios, así que quizá también sabía judo, karate o taekwondo. Y si los mataba a todos y conseguía escapar de la habitación, habría más policías por todas partes, aunque lo consiga. Oirían los disparos y vendrán corriendo. Por supuesto, aquellas salas solían estar insonorizadas por razones obvias, pero aun cuando subiera la escalera y lograra salir a la calle, eso no sería más que el principio, y el señor, aunque lo consiga, le pisaría los talones durante todo el camino. El problema era que ni el señor puede que lo hagan, ni el señor, aunque lo consiga, podían ayudarlo. No eran más que distracciones, mentiras que su mente cada vez más frenética intentaba contarse a sí misma. Los hombres como él no lograban salir de habitaciones como aquellas por las buenas. Más le valía intentar inventar un tercer sub-Fletcher, el señor a lo mejor lo consigo, e ir a por todas. No tenía nada que perder, solo debía cerciorarse de que ellos no supieran que lo sabía. Escobar y la novia de Frankenstein se separaron. Escobar volvió a encajarse el cigarrillo entre los labios y dedicó una sonrisa triste a Fletcher. Miente usted, amigo. No, aseguró Fletcher. ¿Por qué iba a mentir? ¿Acaso cree que no quiero salir de aquí? No tenemos idea de por qué miente, dijo la mujer con cara de póker. No tenemos ni idea de por qué decidió ayudar a Núñez. Algunos han sugerido que se deba a la ingenuidad norteamericana, y no me cabe duda de que una parte es cierto. Pero tiene que haber algo más. En cualquier caso, no importa. Creo que ha llegado el momento de hacer una pequeña demostración. ¿Haynes? Con una sonrisa, Haynes se volvió hacia su artilugio y apretó un interruptor. Se oyó un zumbido, como los que emiten las radios antiguas al entrar en calor. Al poco, se encendieron 3 luces verdes. ¡No!, exclamó Fletcher al tiempo que intentaba levantarse. Se dijo que se le daba bien fingir, ser presa del pánico. Y es que en realidad era presa del pánico, o casi. Desde luego, la idea de que Haynes le tocara cualquier parte del cuerpo con aquel consolador de acero inoxidable para pigmeos era estremecedora. Pero otra parte de él, una parte en extremo fría y calculadora, sabía que tendría que soportar al menos una descarga. No había trazado ningún plan consciente, pero tendría que soportar al menos una descarga. El señor, a lo mejor lo consigo, se lo exigía. Escobar hizo un gesto con la cabeza a Ramón. No puede hacerlo. Soy ciudadano estadounidense y trabajo para el New York Times. Hay gente que sabe dónde estoy. Una mano pesada se posó sobre su hombro y lo empujó hasta sentarlo de nuevo en la silla. Al mismo tiempo, el cañón de una pistola se insertó en las profundidades de su oído derecho. El dolor fue tan repentino que Fletcher vio las estrellas bailando frenéticas ante sus ojos. Profirió un grito que se le antojó amortiguado. Claro,
porque tenía un oído taponado. «Extienda la mano, señor Fletcher», ordenó Escobar, sonriendo de nuevo alrededor del cigarrillo. «La mano derecha», puntualizó Haynes. Sostenía la estilográfica por la empuñadura de goma negra como si de un lápiz se tratara, y el aparato zumbaba. Fletcher se aferró al brazo de la silla con la mano derecha y no sabía a ciencia cierta si fingía o no, porque la frontera entre la ficción y el pánico se había desvanecido. «¡Hágalo!», ordenó la mujer. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y en aquel momento se inclinó sobre ellas. Fletcher advirtió en sus pupilas puntitos de luz que convertían sus ojos oscuros en cabezas de clavo. «Hágalo o no me hago responsable de las consecuencias». Fletcher empezó a aflojar los dedos que hacían el brazo de la silla, pero antes de que pudiera soltarlo, Haynes se abalanzó sobre él y aplicó la punta roma del lápiz sobre el dorso de su mano. Sobre su mano izquierda, sin duda, había sido su objetivo en todo momento. En cualquier caso, era la mano que tenía más cerca. Se oyó una especie de chasquido muy tenue, como el de una ramita al quebrarse, y la mano izquierda de Fletcher se cerró en un puño tan apretado que se clavó las uñas en la palma. Una suerte de náusea danzante le ascendió por la muñeca y antebrazo hasta el codo, espasmódico, para continuar hasta el hombro, el cuello y las encías. Percibió la descarga incluso en los dientes del lado izquierdo, o mejor dicho, en los empastes. Emitió un gruñido, se mordió la lengua y cayó hacia un lado. La pistola se retiró de su oído y Ramón lo tomó antes de que se desplomara. En caso contrario, habría caído al suelo de baldosas grises. Haynes retiró el lápiz. En el punto que había tocado entre el segundo y el tercer nudillo del tercer dedo de su mano izquierda, se veía una pequeña quemadura. Ese era el único dolor real que sentía. Si bien el brazo todavía le hormigueaba y los músculos aún sufrían espasmos, pero la descarga en sí era espantosa. Fletcher estaba bastante seguro de que antes le pegaría un tiro a su madre que soportar otro roce del consolador de acero. Un atavismo, lo había llamado Haynes. Esperaba tener ocasión de escribir un artículo algún día. El rostro de Haynes se cernía sobre él, con los labios separados, los dientes cubiertos en una sonrisa demencial y los ojos brillantes. «¿Cómo lo describiría?», exclamó, «ahora que tiene la experiencia fresca en la mente. ¿Cómo lo describiría?». «Es como morir», repuso Fletcher en una voz que no sonaba a la suya. «Sí», gritó Haynes, extasiado, «y se ha orinado encima. No mucho, solo un poco, pero sí. Y el señor Fletcher...». «Hágase a un lado», ordenó la novia de Frankenstein. «No sea idiota y déjenos hacer nuestro trabajo». «Y eso a solo un cuarto de potencia», continuó Haynes, en un susurro entre cómplice e impresionado, antes de hacerse a un lado y volver a entrelazar las manos entre sí. Creo que es muy buen momento de dejar este relato, al menos por hoy. Espero que tanto ustedes como yo hayan recordado ese momento en el cual hayan tenido la oportunidad de sentir una descarga eléctrica. Claro, la que siente Fletcher es maximizada 200, 300 veces a aquellas que nosotros hemos sentido, y que bueno, que esto hasta el momento es solo ficción. Vamos a dar lectura a algunos comentarios que, si bien hace algunos
programas no hemos hecho debido a la duración de los capítulos, debido también a que contamos con poco tiempo de estar preparando los episodios. Incluso parece ser que no va a salir, o bien creo que no saldrá, estoy casi seguro, no saldrá el miércoles a primera hora como es costumbre. Sin embargo, estamos trabajando para que llegue a ustedes un episodio por semana como mínimo, cuando la situación lo permita. En particular me gustaría centrarme en los comentarios respecto al episodio antepasado, que fue el de aniversario, que como les comento agradezco mucho el recibimiento que tuvo ese cambio de formato. Agradezco también que las personas que están aquí desde hace un año, bueno, ya un año, 2 semanas, lo hayan recibido con buenos ojos, y también que gracias a este episodio otras personas se han ido sumando a esta comunidad, ¿sí? Bueno, como no podía faltar el comentario de @simarafv1, nos escribió: hola amigo, me gustó mucho la entrevista, fue muy fresca, interesante y agradable. Gracias Francisco por estar aquí, gracias por tu colaboración, y también gracias por ese correo que me enviaste con la evidencia. La verdad, me fascinó ese video. No les voy a hacer spoiler, pero sí más adelante, si tú me lo permites, voy a tener el atrevimiento de compartirlo con todos y cada uno de las personas que nos ven por YouTube y algunas otras plataformas también. También @BeverlyMayer-P7C nos escribió: felicidades por este primer año y los que faltan. Esperemos que sean muchos y esperemos que esta comunidad siga creciendo también, para ir mejorando, ir haciendo más contenido diverso, como lo fue esta plática con mi gran amiga, y por qué no, otro tipo de relatos y otro tipo de episodios. También @MelodyMartinez6074 nos escribió: muchas felicidades por este año, una excelente entrevista. Pues gracias por tus palabras, Melody. Qué bueno que te gustó, y espero que también estés presente en estos momentos para leer tu mención. Otro de los miembros más antiguos y que interactúan de manera más constante es @Ernesto González Pacheco 9127. Nos escribió: muchas felicidades, que el éxito continúe, gracias por compartir. Gracias a ti por ser parte de esto, Ernesto, perdón. En verdad agradezco mucho tus comentarios, tus interacciones, consejos también, y quiero que te sientas, tanto tú como todos los que me están viendo o escuchando, con la libertad de comentar, de compartir, de mandarme un correo o algún WhatsApp. Les recuerdo, siempre lo dejo en la caja de descripción, mi correo y el celular, para que se pongan en contacto vía WhatsApp. Cualquier sugerencia, cualquier recomendación, cualquier relato, todo es bien recibido. Les repito una vez más, este contenido es por y para ustedes. También @Liliana León-W3L comentó: qué padre, yo quiero segunda parte. Sí va a haber segunda parte, definitivamente está por prepararse, y también algunos otros episodios para renovarnos un poquito, para darle, como dijo Francisco, frescura a este contenido, que si bien es o bueno, considero que es muy bien recibido este formato que son los relatos, también variar un poco de vez en cuando. También tuvimos aquí una mención, un comentario de una persona que es bastante reconocida también en redes sociales. Es @DarkAngel Arte Funerario 8984. Comentó: felicidades Xochitl, un orgullo que seas parte de la comunidad Darks. Dark Angel hace unos videos increíbles, se los recomiendo, vayan y lo busquen en TikTok, en Instagram. Como dice su misma cuenta, es respecto a arte funerario. Él mismo hace recorridos en
el Panteón aquí en la ciudad de Durango. He tenido la oportunidad de estar en 2 de ellos. Por cuestión de agenda no me fue posible acudir a una invitación que nos hicieron respecto a la grabación de un video musical en el cual nos iban o bien a quienes pudieron asistir les caracterizaron de zombies y grabaron dentro del panteón, obviamente con mucho respeto, todo muy bien cuidado como solo Dark Angel lo sabe hacer, y espero pronto tener la oportunidad de convivir un poco más con él y por qué no, tal vez alguna colaboración. Permítanme. También, por último, me gustaría mencionar a @Cindy Barrantes Jiménez. Nos escribió: me encantó este podcast y espero que haya una segunda parte. Stephen King es uno de mis autores favoritos. Su estilo macabro y detallista me atrapa, y al igual que ustedes, he disfrutado muchísimo sus novelas. Aunque después me cueste conciliar el sueño. Muchas felicidades por este primer aniversario y que el canal siga creciendo. Cada miércoles espero con mucho entusiasmo una nueva entrega. Excelente trabajo. Muchísimas gracias, Cindy, y una disculpa porque pues este episodio muy probablemente no saldrá en miércoles. Tuvimos ahí un poquito, como les comentaba, la agenda un tanto atareada, un tanto ocupada, muy apretada para darnos el tiempo de grabar. Pero ya está este episodio aquí. Aquí es donde terminan las menciones. Muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Yo me retiro, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.